Bolívar estuvo en Trujillo en dos oportunidades. La primera vez fue en diciembre de 1823. Llegó procedente de Cajamarca, acompañado de su Estado Mayor, de una escolta de húsares, del coronel Medina, del coronel Santamaría, de su capellán y de su secretario Domingo Espinar. Había partido de Lima a fines de noviembre, siguiendo la ruta Lima, Callao, Supe, Pativilca, Huaraz, Huamachuco, Cajamarca, para llegar finalmente a Trujillo e ingresar por la portada de Mansiche. Las razones de este viaje eran muy claras. Había que arreglar un conflicto entre los dos presidentes del Perú, Torre Tagle en Lima y Ribagüero en Trujillo. Bolívar pretendía persuadir a Ribagüero para que sus fuerzas militares se unan a las de Torre Tagle y juntos expulsen a los españoles del Perú. Mientras Bolívar viajaba al norte, antes de llegar a Cajamarca, se enteró de que el coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente, subalterno de Ribagüero, al encontrarle documentación secreta con los españoles, lo derrocó, lo apresó y lo desterró a Guayaquil. En consecuencia, los 3.000 soldados de Ribagüero pasaron a ser comandados por Simón Bolívar. Bolívar pasó la Navidad 1823 en Trujillo. Estuvo 5 días solucionando problemas políticos, militares, administrativos y económicos. Y el día 26 de diciembre partió con destino a Lima. Bolívar no pudo llegar a Lima porque enfermó gravemente en Pativilca y tuvo que permanecer los meses de enero y febrero 1824 en esta pequeña ciudad. En enero de 1824 en Pativilca recibió la visita del eminente médico Hipólito Unanue. Recibió la visita también del encargado de negocios de Colombia en el Perú, general Joaquín Mosquera, y de su pareja sentimental, Manuelita Sáenz. A mediados de febrero, Bolívar fue informado que el Congreso de la República le había conferido el mando supremo militar y político del Perú, que había destituido al presidente Torre Tagle y había suspendido la vigencia de la Constitución. Las razones: la sublevación de la guarnición argentina que resguardaba los castillos del Real Felipe por falta de pago, hizo entrega a los españoles. Y luego la defección del presidente Torre Tagle, a quien se le había descubierto correspondencia secreta con el general español Canterac. Bolívar, en marzo de 1824, ya recuperado totalmente de su salud, viaja a Trujillo por segunda vez y se aloja en la casona de la familia Urquiaga, ubicada en plena Plaza de Armas y donde ahora funciona el Banco Central de Reserva del Perú. En esta casona, una de las más bellas de Trujillo, se puede observar la vajilla que el Libertador le obsequió a los dueños de casa y también una pequeña estatua ecuestre de Bolívar semejante a la que existe en la Plaza Bolívar de Lima. En esta casa, acompañado de su ministro predilecto José Faustino Sánchez Carrión, Bolívar firma la creación de la Corte Superior de Justicia de Trujillo. Bolívar en Trujillo se dedica a organizar un poderoso ejército que se enfrente a los españoles que eran dueños de medio Perú. Tuvo que dictar medidas muy fuertes, difíciles e impopulares, pero no había otro remedio ante el inminente peligro de perder la independencia conquistada por San Martín en 1821. Se ordenó el reclutamiento general
de todas las provincias del norte para aumentar el número de efectivos del Ejército Libertador. Se ordenó la requisa general en todas las iglesias, de alhajas de oro, de plata labrada, de perlas, dejándole solo un cáliz, una custodia y un incenciario para las misas. Se tomó todos los caballos, mulos y ganado vacuno. Se impuso cupos pecuniarios para mantener el Ejército Libertador y además se asignó tareas. De Lambayeque y de Piura debería llegar calzado. De Cajamarca, clavos, herraduras y pantalones. De Huamachuco, sillas de montar. De Chota, Jaén y Chachapoyas, lanas y cueros. Así, poco a poco, Bolívar, con perseverancia y tenacidad, fue conformando este Ejército Libertador integrado por reclutas a los que se le hacía un entrenamiento intenso para que se adapten a la altura y al frío. Por los soldados peruanos que antes pertenecieron a Río Agüero y a Torre Tagle, y por las experimentadas divisiones colombianas que ya habían vencido en Carabobo, Boyacá y Pichincha. Estos cuerpos del ejército eran dirigidos por brillantes oficiales, como el general Antonio José de Sucre, como general en jefe del ejército, como los generales Jacinto Lara, José María Córdoba, Arturo Sandes, como los coroneles Luis Urdaneta, O'Connor, Trinidad Morán, como los mayores Ferguson y Brown. A ellos se agregaban los argentinos que vinieron en la expedición de San Martín, con Mariano Necochea, Isidoro Suárez y el general Guillermo Miller. Los peruanos Agustín Gamarra, como jefe de Estado Mayor. El alto peruano Andrés Santa Cruz. El ecuatoriano José Lamar, invitado especialmente por Bolívar para que dirija las tropas peruanas. A ellos se agregaban jóvenes oficiales todavía subalternos, como Ramón Castilla, Luis Felipe Santiago Salaverry, Andrés Rasuri, Domingo Nieto, entre otros. Con las tropas listas, Bolívar pasó revista al Ejército Libertador el 15 de abril de 1824 en Cajabamba. Después regresó a su cuartel general en Huamachuco, donde firmó con su ministro Sánchez Carrión la creación de la Universidad Nacional de Trujillo. Y 15 días después, acompañado de su ministro Sánchez Carrión y de su pareja sentimental Manuelita Sáenz, siguió el curso de la cordillera, derrotó a los españoles en Junín y con Sucre en Ayacucho, cumpliendo la misión por la cual había venido al Perú. Pero muchos se preguntarán cómo era el Bolívar de 1824. Al respecto nos podemos guiar de los datos que nos proporciona el general Guillermo Miller. Dice, Bolívar era de refinada elegancia, palabra elocuente, mirada dominadora, apego al baile y al bello sexo, extremadamente celoso. Le agradaban las marchas, el combate, la campaña. Era un excelente jinete que podía cabalgar 20 leguas al día. A veces dormía en el suelo, solamente envuelto en su capa. Era irreligioso y escéptico. Leía, dictaba o hablaba casi siempre. Su carácter, viciado por la adulación, era arrogante y caprichoso. Leía mayormente escritores franceses. Daba grandes fiestas. Tenía excelentes cocineros, pero era parco en el comer y en el beber. Le gustaba dar brindis. A veces se subía en una silla o en una mesa. Nunca se presentaba
sin su comitiva. Era desinteresado en asuntos pecuniarios al extremo. Era generoso, pero tenía una sed insaciable de gloria. Nunca miraba a los ojos de su interlocutor, lo que permitía que el interlocutor pudiese hablar tranquilamente sin ser molestado por su mirada ardiente y penetrante. Finalmente, podemos decir con justicia que desde Trujillo, Bolívar inició la campaña libertadora que consolidó la independencia del Perú y de América con las batallas de Junín y Ayacucho, y que todas las provincias del norte del Perú, con su sacrificio y con sus aportes de todo tipo, ayudaron a Bolívar a conformar el glorioso Ejército Unido Libertador que logró que millones de peruanos seamos dueños de nuestro propio destino.